En el tema de acceso a pensión a los trabajadores también encontramos las siguientes sentencias. La sentencia de tutela T-251/2022, la cual básicamente nos plantea un caso en el cual una persona llamada Elena Rojas González interpone una acción de tutela a nombre de su hijo solicitando al Fondo de Pensiones Porvenir le reconozca una pensión de invalidez y su argumento era el no cumplimiento de las 50 semanas de cotización exigidas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, pues según Porvenir solo tenía 33 semanas. Además, Porvenir alegó que las cotizaciones extemporáneas, las cuales son pagadas después de la fecha de la estructuración de invalidez, no podrían computarse con los efectos pensionales. En cuanto a esta sentencia, encontramos en la ratio decidendi que la decisión que para esta decisión es indispensable que entre dos tipos, que la decisión parte de una distinción entre dos tipos de incumplimiento. Lo primero es la falta de afiliación en cuanto a alguien no ha sido afiliado y B, la mora en el pago, cuando se hay afiliación pero no se cotiza en el momento adecuado. La Corte Constitucional concluye en que no siempre la mora de los aportes extemporáneos puede ser razón para negar el reconocimiento de la pensión. Es decir, que puede ser la Corte Constitucional, es decir, que va a concluir que, bueno, esto no es razón para negar el reconocimiento de la pensión, especialmente cuando el fondo no ha hecho las gestiones para cobrar esos aportes. Si el fondo no ejerció acciones de no cobro, no puede encuadrarse en la mora para negar la prestación. Además, la Corte Constitucional nos va a afirmar que hay responsabilidad del fondo cuando su propia inacción de no reclamar los pagos contribuye a la falla. Es por ende que en la sentencia de tutela se resuelve declarar improcedente esta acción de tutela, ya que para reconocer inmediatamente la pensión de invalidez, ya que declara la improcedencia de esta porque no hay una demostración sumaria de todos los requisitos legales, es decir, subsidiariedad, que debe tratarse de un proceso ordinario, pero establece reglas claras. De igual forma, el fondo de pensión no puede oponerse al reconocimiento de aportarse extemporáneamente si no hizo gestiones de cobro y debe aceptar el pago extemporáneo, incluyendo el cálculo actuario de intereses, para que esos periodos se computen como corresponde para fines pensionales. De igual forma, es relevante para esta sentencia que, aunque en este caso la parte actora es una dependiente, la doctrina sobre mora, pago extemporáneo y gestión de cobro es muy relevante para afirmar que puede enfrentar discontinuidades de cotización y permite los periodos atrasados de regulación y sean tenidos en cuenta, reduciendo el riesgo de desprotección por lapsos no cotizados. La sentencia que encontramos es la T-135/2014, en la cual, como hechos, encontramos que un ciudadano interpuso una acción de tutela contra Colpensiones porque a pesar de que su empleador había efectuado un cálculo actuarial y pagado las cotizaciones correspondientes debidas a que inicialmente no la había afiliado, Colpensiones negó la pensión de invalidez. El fondo argumentó que no podía tenerse en cuenta el cálculo actuarial pagado con posterioridad a la estructuración de la invalidez, es decir, los aportes extemporáneos hechos después de que la invalidez ya estaba declarada. Como radio decidendi para esta sentencia, que es la T 135/2024, encontramos que la Corte analiza que las actuaciones de compensiones vulneran los derechos fundamentales de seguridad social y mínimo vital y vida digna, al negarse al reconocimiento de las semanas pagadas mediante cálculo actuarial, incluso si el pago fue posterior a la estructuración de la invalidez. Declara que Colpensiones no puede imponer requisitos adicionales a los previstos en la ley, como por ejemplo negar esos aportes por su fecha, y que debe aplicarse el principio de favorabilidad al trabajador. Además, la Corte señala que cuando el empleador omite la afiliación,
debe responder directamente por las prestaciones, pero si la entidad Colpensiones acepta el cálculo actuarial, asume la responsabilidad de reconocer la prestación por los periodos correspondidos. En este caso, para esta sentencia, encontramos que, primero, la tutela ampara se ampara y se reconoce el derecho y ordena a Colpensiones que reconozca la pensión de invalidez al ciudadano, pues lo anterior teniendo en cuenta que las semanas ingresadas mediante el cálculo actuarial, a pesar de que dicho pago fue posterior a la fecha de la estructuración de la invalidez. La Corte previene a Colpensiones que para que no exija requisitos adicionales a los legales, que no exija requisitos adicionales a los legales y para que no niegue las prestaciones cuando se cumplen las condiciones legales, aunque haya omisión del afiliado, de la afiliación. Digamos que esta sentencia tiene relevancia, ya que este fallo es muy favorable para informarles o para quien ha tenido lapsos de afiliación, porque respalda la posibilidad de regularizar el periodo de cotización mediante cálculos actuariales, evitando que la fecha de pago sea obstáculo para el reconocimiento pensional. La sentencia es la T-388 de 2024, la cual es una acción de tutela en la cual un ciudadano llamado Héctor Guillermo Pulgarín Vega, el cual es alguien sin vínculo laboral actual, quien reclama ante la UGPP, que quiere decir la Unidad de Gestión de Pensión, el reconocimiento de una inmediación sustitutiva de pensión de vejez. Y bueno, digamos que este ciudadano argumenta que había laborado un periodo anteriormente, pero no se había hecho aportes a la seguridad social y solicitaba que se le reconociera el derecho bajo ese mecanismo para cubrir su situación de vulnerabilidad. La UGPP negó la prestación, es por ende que esta persona presentó dicha acción de tutela. Cuanto a la ratio decidendi, encontramos que la Corte establece una serie de condiciones para que la tutela sea procedente en reclamación pensional. La primera es que la persona sea sujeto de especial protección constitucional. La segunda, que la falta o disminución de la prestación pensional afecte gravemente su mínimo vital. La tercera, que haya agotado ciertos trámites administrativos judiciales. La cuarta, que haya acreditado sumariamente la ineficiencia de los mecanismos judiciales ordinarios para proteger su derecho, es decir, que ya haya presentado las anteriores acciones pertinentes hasta llegar a la acción de tutela. Y en este caso, la Corte reconoce el principio de favorabilidad y decide que la UGP debe hacer el trámite correspondiente para reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, dado el alto grado de afectación del derecho al mínimo vital y la vulnerabilidad del actor. Es por ende que en esta sentencia se resuelve la indemnización sustitutiva de pensión de vejez a favor del ciudadano por los tiempos trabajados en el que no hubo cotización. Digamos que esta sentencia tiene relevancia, ya que en este caso es altamente relevante para informarles especialmente a aquellos que han trabajado pero no han cotizado formalmente. De igual forma reconoce la vía de tutela para acceder a un mecanismo de indemnización pensional cuando no es posible cumplir con los requisitos ordinarios y cuando la vulnerabilidad y la necesidad del mínimo vital lo justifiquen. Hola, hola, mi nombre es Mayeli González y yo les voy a explicar el mapeo de actores de nuestro proyecto de investigación. Bueno, como primera instancia tenemos la sentencia T-251 del 2024. Como actores económicos encontramos el Fondo de Pensiones Porvenir, quien es el demandado, tiene una relación predominante y tiene una jerarquía de poder de alto impacto. Encontramos a la EPS Dimas, fue mencionado en el expediente como EPS, quien cubrió las incapacidades, dio una opinión neutra y pues es de impacto bajo. Encontramos también como actor económico Seguros Vía Alfa, quien, quien se encontró en el expediente, pues dio el dictamen de pérdida de capacidad laboral del hijo de la actora. También tuvo una postura neutra y tuvo un impacto bajo. Ahora vamos con los actores sociales de esta sentencia.
que los actores sociales, la demandante fue la señora Claudia Elena Rojas González, quien está a favor y quien tiene un acto impacto en la sentencia. Está su hijo Camilo Leal Rojas, quien es beneficiario de la tutela y está a favor y tiene un acto impacto alto. Como actor jurídico se encuentra la Corte Constitucional, el órgano que decide sobre la tutela. Este está en contra y tiene un acto impacto. Continuamos con la sentencia 135 del 2024. Actores económicos encontramos a Colpensiones, quien está demandado. En esta sentencia actúa en contra y tiene un acto impacto en la sentencia. En actores sociales encontramos al señor Fabio Quintero, quien es el accionante de la tutela, está a favor y tiene un acto impacto en la sentencia. En los actores jurídicos encontramos al juzgado 18 administrativo oral del circuito Medellín, quien actúa como un juzgado de primera instancia de la tutela, falla en contra y tiene un impacto medio en la sentencia. En el juzgado 18 laboral del circuito Medellín es la jurisdicción ordinaria laboral que tiene curso la demanda. Falla en contra y tiene un acto impacto medio en la sentencia. Encontramos al magistrado oponente Fernando Reyes, quien es oponente en la sala y conoció la revisión de la tutela en la corte. Falló a favor y tiene un impacto medio en la sentencia. Como último actor de esta sentencia encontramos la Corte Constitucional, el órgano que decide la tutela. Falla a favor y en la tutela T-135 del 2024 la Corte Constitucional está a favor y es de alto impacto para esta sentencia. En la sentencia 374 del 2024 encontramos actores sociales como la señora María Emilia Rincón, quien actúa como la persona que interpone la acción de tutela, está a favor y tiene un acto impacto en la sentencia. Encontramos actores económicos como lo es el Fondo de Pensiones Porvenir, quien actúa como demandado, está en contra y también tiene un acto impacto alto en la sentencia. Encontramos actores jurídicos como el Juzgado 6 Penal de Municipal con función de garantías de Ibagué como instancia inferior, que es el primer juez quien decidió la tutela. Él falla en contra y tiene un impacto medio en la sentencia. Por último encontramos a la Corte Constitucional, que es el órgano que decide la tutela. Está a favor y tiene un impacto alto en la sentencia. Gracias, profe, por ver el video hasta acá. Quiero hacer una anotación. La alumna Fabiola Zárate, la que hacía parte de nuestro grupo, pues ella no participó en el video y no participó en el proyecto escrito, ya que ella retiró la materia o la canceló. Gracias, profe, que estés bien.